Entrevista Andrea. Quiero agradecer a quien corresponda. En el programa de hoy, la famosa cantante cubana cuya carrera musical se ha extendido durante más de medio siglo, Omara Portuondo. Tiempo al tiempo. Omara se encuentra de gira por América presentando su más reciente producción musical, Gracias, un disco de homenajes y reencuentros. Yo vi, pero hay grandes compositores, grandes músicos, grandes intérpretes, grandes públicos. Todo eso ha colaborado al poder lograr hacer este disco Gracias. Trabajo que le mereció un Grammy Latino como Mejor Álbum Musical Contemporáneo. Cuando me tocó a mí no sabía ni qué, porque bueno, fue muy lindo y muy espontáneo y muy agradecida. Por supuesto, hablamos de su participación como la diva de la agrupación Buenavista Social Club. Vuelvo a incorporarme porque me están esperando en noviembre, voy con ellos otras cositas ahí, pero la pasamos muy bien. Hola, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy tengo el placer de contarles que me encuentro con la mujer que tiene una de las voces emblemáticas de la música cubana. Les hablo de la gran Omara Portuondo. Señora Omara, bienvenida, qué placer saludarla. Andrea, igualmente, pero tú me dices gran por gruesa o por... No, por la artista que representa. Está bien, ok, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, No, como el título de su disco, gracias, solo que en esta oportunidad, por su generosidad. Y precisamente quisiera, si usted me lo permite, empezar hablando de Gracias, porque es un disco que invita a oír, a repetir las canciones, a ver las imágenes que se lograron en el momento en el que se estaba grabando este disco. Además que tengo entendido con grandes colaboraciones en un lugar maravilloso como lo es Cuba. ¿Cuáles son los mejores recuerdos, las primeras frases que tiene cuando le preguntan sobre su disco, sobre Gracias? Bueno, en realidad te comento que hemos tratado, y en este caso yo también, de poner algunas cosas de distintas épocas, de autores de distintos años. Porque lo que sucede es eso, que a lo mejor, como dices tú, la gran Omar, pero hay grandes compositores, grandes músicos, grandes intérpretes, grandes públicos. Todo eso ha colaborado al poder lograr hacer este disco Gracias. Y por cierto, adelantándome para agradecerles a todos, porque es un compendio de cosas que ayudan a un artista a poder expresarse, porque tenemos una comunicación directa con el público o indirectamente. Es una atmósfera que nos rodea muy positiva en cada actuación. Eso es un logro muy magnífico que hay que agradecer, para que la redundancia. La canción que le da el nombre al álbum precisamente, Gracias, claro. Esta canción la entrega Jorge Drexler. Exactamente. También un gran amigo de la música. Muy buen músico, muy buena persona, además es médico. Sí, ¿cuándo lo conoció usted para invitarlo? Y bueno, ya además de la invitación tuvimos la posibilidad de presentar el disco en España. Él también estuvo en la presentación físicamente, cantó conmigo, cantó otra de las cosas más. Es una gente muy exquisita y además tengo conocimiento de que este año está también nominado para Grammy. Sí, es uno de los más nominados a los Grammy Latino este año. Sí, está él, está Silvio Rodríguez, está el Sexteto Nacional de Ignacio Piñero, que es cubano. Está el conjunto Sierra Maestra y hay un autor que su canción la interpreta Juan Luis Guerra y es cubano. A los cuatro vientos, no quiero guardarme lo que siento. Ay, venga. Hey. Con usted hay que hablar de los premios Grammy Latinos, sobre todo porque con Gracias incluso tuvo la oportunidad el año pasado de recibir uno de estos gramófonos. ¿Cómo recuerda ese momento, sobre todo siendo lo que fue para la Academia entregárselo a usted, siendo cubana, saliendo de su isla, yéndola a recibir y volviendo a su isla? Y empezando porque me invitaron, yo creía que eso era porque yo estaba ahí, era porque me habían invitado para entregar uno de los premios a algunos de los intérpretes que estaban ahí, pero ese lugar tan grande, tan gigante, que yo veía tantos latinoamericanos, tanta gente con sus propias culturas, se reunieron todas ahí, eso fue un compendio de cosas muy especiales. Me da mucho gusto que me hayan invitado, sinceramente, y me sorprendió lo del premio Grammy, porque yo estaba tan
viviendo ese momento de tanta gente aplaudiendo a Puerto Rico, a Santo Domingo, a Colombia, a tantos. Y yo estaba de lo más emocionada, porque eso no me pasa a mí nunca casi. Siempre soy yo, voy a cantar en algún lugar, pero ese día estábamos compartiendo nuestra sensibilidad, nuestra cultura, nuestro ritmo, nuestra alegría de la vida, es bellísimo. ¿Qué le pasó por la cabeza cuando dijeron su nombre delante de todo ese público, el más especializado en el gremio de la música latina? Yo me sorprendí tanto. No es porque no tuviera calidad el disco, sí, pero yo no esperaba, yo creía que había ido eso, entregar solamente el disco, ¿no? Y me había quedado muy conmocionada con la presentación de Juan Gabriel. Ese año era homenaje a Juan Gabriel, ¿no? Óigame, pero ese hombre es fortísimo como canta, que yo decía, pero ¿cómo es esto? Había visto la presentación de los demás intérpretes de sus países, de Puerto Rico, de Brasil, fue un grupo grandísimo, de Panamá, fue de Rubén Blades, no, yo estaba lo más emocionada. Y cuando dijeron el disco de Gracias, que está nominado, yo no lo oí nunca. El que me lo dijo fue mi hijo, que me decía, Omar, levántate. Y decía, niño, yo todavía pensé, que te levanta, que está nominada, Gracias. ¿Qué tú dijiste? Que Gracias, que está nominada, Gracias, muchacha, levanta. El que iba conmigo, ese es mi hijo, que es mi hermano, ese profesor. Él estaba lo más emocionado, y diga, gracias, sí, qué bueno. Y al final, ni viste lo que dije, gracias, muchísimas gracias, pues no podía decir nada más. Como dice el disco. Sí, gracias, pero además, ¿qué voy a decir? ¿Qué puede decir uno en ese momento? Todos los demás que habían sido nominados, yo lo estuve viendo, lo más, y cuando me tocó a mí no sabía ni qué, porque bueno, fue muy lindo y muy espontáneo, y muy agradecido. Y yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que te quiero a los cuatro vientos, no quiero guardarme lo que siento, hecha, gracias. Quiero agradecer a quien corresponde. Hablemos más de ese disco que precisamente le ha dado todas estas satisfacciones. Hay que hablar de la participación allí también del maestro Chucho Valdés y de lo importante para él de ese momento. Yo quiero que hagamos algo porque en un momento dado, dentro de todo lo que grabaron ustedes mientras iban pasando las horas, iban aumentando las canciones y pues iban acondicionando todos los instrumentos para ser parte de estas canciones, daban testimonios. Por ejemplo, el maestro Chucho Valdés dijo esto. Con ella tú puedes hacer en el piano lo que tú quieras. Puedes coger los caminos que tú quieras, el tono que te dé la gana. Puedes que cuando tú enfocas otra vez la entrada, ya sabes dónde tú estás siempre. Y después de oír al maestro Chucho Valdés, ¿usted qué nos dice de la experiencia de trabajar con él? Te voy a decir que además de Chucho Valdés, en ese número que es de mi hijo precisamente, de Ariel Jiménez Portuondo, nuestro gran amor, tocó un excelente músico que ya falleció precisamente ese año y fue su última grabación, que es Cachadito López, el bajista, que tocaba con buena vista y con la sinfónica, digo, excelente. Yo me emocioné mucho porque Chucho llegó al lugar sin saber el número, lo que le dieron la parte de piano, y entra también Cachado, la misma cosa, pero al final se hizo todo lo más bien. Yo estaba muy emocionada. Ese momento fue muy especial porque yo conozco a Chucho desde que él era niño, en Tropicana, precisamente donde yo empecé a bailar por casualidad, y su padre, Bebo Valdés, fue el que lo llevó allí, y entonces después sé algo más de Chucho que yo lo desconocía. Dice Chucho que le dijo, ay, qué mulata más bonita esa. Entonces el padre le dijo, sí, está muy bonito, pero no es para ti, será para mí, sí. Entonces me quedé, estas cosas que pasan, que tú desconoces, fue una cosa muy simpática, pero le agradezco mucho que haya podido trabajar ese número y que también está dentro de los Grammy latinos. ¿Qué tal es despertar tanta admiración de gente que a su vez es muy respetada en la música? Yo que a mí me pasa lo mismo que a él. Lo mismo que a él, con él y con su papá y con todos esos grandes. Ahora me emocioné al hablar de Cachadito. Ese hombre era tremendo. Me emocionó mucho. Y se los agradezco muchísimo también, esas colaboraciones que han hecho. Comenzó con feroz fuerza este martirio que invisiblemente debía padecer, y añorando tu amor hasta el delirio, hasta la vida creía que iba a perder. Estamos presentando Entrevista a Andrea por NTN 24.
Jamás podré pisar tierra firme porque mi nieve. Gracias, el álbum musical con el que Omara Portuondo celebra 60 años de carrera artística y cuyo protagonista es el bolero, mezcla también jazz, son y ritmos tradicionales cubanos. Prueba de ello es la canción Yo Vi, que presenta además un impresionante trabajo de cuerdas a cargo de Swami Jr. Es el director del disco, de la música, de las orquestaciones, editor de ensamblaje junto con otro productor brasileño que también estaba nominado dentro de ellos al Grammy. Es muy bien, me parece un disco muy especial, porque tiene distintos ritmos, tiene distintos tipos de canciones, siempre aparece la samba, la cosa brasilera. Pero no sé si me va a hablar de esta canción, es de un autor francés, ya fallecido también. Es muy bonita esa canción. Hablemos un poco más de Swami Jr., que como usted le dice es parte esencial del disco. ¿Cómo nos lo puede presentar un poco mejor? ¿El qué representa para la música? Muy importante para él, porque además de este disco tan hermoso que ha salido, nosotros tuvimos posibilidad de trabajar en Brasil con una intérprete que se llama María Betania. Él estuvo durante toda esa actuación, porque él era el que dirigía, él me estaba dirigiendo a mí, él participó en los discos, en los arreglos y todo. Fue un tiempo muy bueno, porque hacía años tenía mucho interés en conocer a María Betania, porque había visitado Cuba, pero nunca había podido hablar con ella. Pero él tuvo una gran participación, su amigo es muy inteligente, y es más, los últimos discos que acaba de grabar ahora, él también ha sido lo fundamental, además de seleccionar los números junto conmigo, en la manera de hacer las grabaciones, los números, etc. Es un gran músico, excelente músico. Cuando uno lleva tantos años en la música, como es su caso, de hecho está celebrando un nuevo aniversario, ¿cómo es esto de trabajar con nuevos directores que acaba de conocer hace no mucho, llega otro en otro momento y así sucesivamente? Pero ¿cómo es con una persona de tanta experiencia que otra quiera poner su sello, quiera proponer nuevamente? Ah, pues sí, pues muy interesante eso. Porque no solamente él, que es excelente músico, excelente compañero también, una gente muy humana, pero además de eso, se incorporaron a trabajar después en la cosa directa con el disco, gente muy jóvenes también. El pianista debe tener 20 y tantos años y ellos hacen su parte también. Es muy bueno el encuentro ese con gente joven. La gente joven tiene mucho talento también, porque son gente tan normal como tú, que eres talentosa como yo, pero la unidad esa de talento se encuentra uno cosas muy interesantes. El calor de las Antillas, el olor de nuestras islas. Omara Portuondo presenta también en Gracias el tema Cuento para un niño de Rojas Torrente. Canción conmovedora hasta las lágrimas, incluso de su misma intérprete. Esto fuerte. Cuento para un niño y usted totalmente emocionada, llena de sentimientos y deja ver eso ahí en la grabación. Bueno, ese número, eso se hizo hace años con un gran músico, guitarrista, que durante 20 y tantos años trabajé con él como acompañante mío. Y lo hizo en el tiempo en donde era el problema de los niños en Vietnam. Lo hizo para los niños. Y en ese tiempo mi hijo era muy niño, acababa de nacer prácticamente. Y cuando yo cantaba esa canción me emocionaba tanto, cuando llegaba a casa a buscar, decía, mi mamá, porque tú lloras cuando estás cantando esa canción. Digo, porque es una canción para los niños, no podía decirle, él no podía entender. Y entonces yo consideré que debía estar entre las cosas que yo canté durante mucho tiempo, y a este gran compositor Martín Rojas, quizás la gente sí lo conoce, pero
quería que estuvieran en ese disco, porque fue hace tantos años, y quería que tuvieran números específicos para que la gente supiera todas las cosas que pueden hacer los creadores, los músicos, todo ese tipo de cosas, y los intérpretes que nos emocionamos también. ¿Sucede a menudo con qué otras canciones? Con alguna otra puede ser, pero esta como es para los niños, porque es cuento para un niño, para el de ayer, el de hoy, el de mañana, para cualquiera. Y ahora mismo también es necesario cantarle a los niños, porque tenemos que saber que los niños son muy importantes para poder mantener los países para todo. El niño es una cosa muy importante que hay que darle mucha atención, mucho amor. Por eso me emocioné tanto. Y bien, senté a mi niño sobre mis rodillas para contarle como cada noche un cuento. ¿Qué otros temas la ponen sentimental? Hay muchas otras cuantas cosas. Cosas de Silvio, cosas de Pablo Milanés, que también están en el disco. Sí. Cosas de María Grieber, cosas del Cuarteto de Aida, cosas de Ernesto Lepona, y son tantas y tantas, son muchas. Ya que habla del maestro Pablo Milanés, él está para la canción Ámame como soy. Sí. Y pues nos dan el placer de oírlos a dos voces, sí, los dos allí mezclando sus talentos. Claro. ¿Qué tal esa experiencia con el maestro Milanés? Bueno, el maestro Milanés, esa canción realmente la que la interpretaba, porque fue para ella, había una novela, y entonces Elena Burke, que para mí es simbólica, porque esa era la artista que yo más tenía mucho temperamento, mucha fuerza, es decir, su timbre de voz, tenía mucho corazón. Entonces, seleccionando esa canción, no solamente, además de ser el talentoso Pablo Milanés que la hace, él junto con ella canta. Entonces son muchas cosas que van ahí dentro de esa canción. Elena Burke, Pablo Milanés y el Cuarteto de Aida también. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento. Estamos presentando Entrevista a Andrea por NTN 24. Adiós felicidad, casi no te conocí. Vamos a otra canción, Adiós felicidad. Ajá. Es muy especial la letra porque es como un diálogo con la felicidad, en donde uno dice cosas como, bueno, que casi no la conociste, hablando de la felicidad, la retas un poco y le confiesas que algún día la vas a tener, la vas a retener. Bueno, ¿Cómo es cantar esas canciones, porque, valga la redundancia, que tienen ese tipo de... Que porque está en el disco, te digo, en la época de Feeling comienza en los 40, en la década del 40, pero además de haber hombres en el mismo, había intérpretes también, como es el caso de La O'Farrill, el de Tania Castellana, etcétera. Pero yo quise seleccionar esas cosas, pero es casi un recorrido prácticamente, no exactamente, del tiempo que hace que estoy interpretando cosas, y además que además para que vean la presencia femenina también. Y entonces escogí esa de La O'Farrill, que precisamente la vi antes de salir ahora para acá, ella andaba por Cuba, y había una gente que hacía cosas muy lindas como Marta Valdés y otros más, pero quise seleccionar en este momento a La O'Farrill, con esa canción que dices tú, que dicen esas cosas. Sí, Adiós felicidad. Así. ¿Cuándo le ha sucedido? ¿O cuándo recuerda que le tuvo que hablar a la felicidad, así como haciéndole un reclamo? Yo creo que casi todos los seres humanos tienen un momento en la vida donde puede darle las gracias a la felicidad y otras veces, porque no siempre todo es así, porque si no, no hubiera contraste. Necesitamos esas distintas emociones, no es que las necesitemos, pero suceden, y cuando llegue ese momento tú tienes que aceptarla, y el reto es grande, pero la aceptas, y después pasa todo como todo en la vida, y vuelves otra vez a tener felicidad. Adiós felicidad, casi no te conocí, pasaste indiferente. Omara, necesariamente con esta oportunidad de tenerla aquí enfrente para esta conversación, hay que hablar de Buenavista Social Club. Oh, claro. Necesariamente. Una agrupación que queremos, bueno, en América, en muchas partes del planeta. En Europa, en todos lados, que precisamente
antes de empezar esta otra etapa de mi vida, o sea, estuve viajando con ellos, invitada, porque yo siempre digo, mamá, ven con nosotros, pues digo, bueno, vamos a ver cuando haya un chancecito ahí, y estuve con ellos como 2 o 3 meses casi, viajando por Europa, y ahora, cuando termine este trabajo que estamos realizando ahora, que iremos a Norteamérica, algunos conciertos, que termine ahí, vuelvo a incorporarme porque me están esperando en noviembre, voy con ellos otras cositas ahí, pero la pasamos muy bien. Eso sería maravilloso. No, la pasamos muy bien por todo, porque siempre lo vamos a pasar bien, ¿no? Pero siempre estamos con Ibrahim, con Rubén, bueno, Eliades vive con Compay Segundo, que era un personaje, un hombre de 90 años con esa capacidad mental que tenía y sus cosas específicas, de esas cosas de doble sentido que tiene el cubano, ¿no? Bueno, ese era un hombre extraordinario que sí nos conocíamos, pero nunca nos habíamos unido para eso. Y pensar que ese mismo trabajo lo habíamos estado realizando anteriormente, con mucha anterioridad en Europa, espectáculos grandes con la cultura de Cuba, ahí va todo ese grupo que tuviste, más violines como Jorrín, y muchos más músicos conocidos, Ramón Veloz de la Cosa Campesina, Los Papines, bueno. Entonces fue bueno el hecho de que haya podido ser lo que anhelábamos, que la vida le debía a ese tipo de cosas a la cultura cubana, y se pudo lograr. ¿Sus mejores recuerdos de Compay Segundo? Sí, no, el Compay de Ibrahim, esa voz linda, Rubén González, todos ellos, Cachao, que también era de ese grupo, el bajista, y muchos más, Los Papines, por ejemplo, un cuarteto de percusionistas buenísimos, que por esas cosas de la vida han fallecido de ese grupo 2, pero sí, los otros 2, renovando con la juventud, o sea, los hijos de ellos están incorporándose a ese trabajo, etcétera, etcétera. Es que la vida dice que la vida te da sorpresa, y sorpresa tiene la vida, pero sí, hay muchas sorpresas, algunas agradables y otras desagradables, pero bueno, siempre nos sentimos que estamos juntos todos. Después de varias presentaciones en Sudamérica y México, Omar Portuondo inició una intensa gira en Estados Unidos para llevar también a Texas y California su show Gracias. Eso es lo más reciente y quizás ya para el año próximo salga otro nuevo programa donde haya otra nueva manera de hacer el trabajo. Pero bueno, yo estoy identificada con todo eso de lo que es la música cubana, también he hecho jazz, he bailado, he trabajado en películas cubanas también. Bueno, me parece que todo ese conjunto de cosas me han ayudado para poder mantenerme durante tanto tiempo trabajando, la palabra trabajar, y disfrutando a la vez, porque yo disfruto mucho mi trabajo. Y garantizando un espectáculo maravilloso Yo ya cuando espero que están sí. llenas las Yo creo que sí, ¿por qué no? Tiene que ser así. Pues mil gracias por habernos acompañado un buen rato aquí en NTN 24 y hasta la próxima. Fue un placer conocerla, señora Encantada, encantadísima, y esperamos vernos en otra ocasión. Yo creo que sí, que tengo posibilidades. Está bien. Seguro. Muchas gracias. Sí. Mil gracias. Gracias. Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos en premio a la audacia por entrar al mar por la parte más honda. Entrevista Andrea. Entrevista Andrea. Quiero agradecer a quien corresponda. En el programa de hoy, la famosa cantante cubana cuya carrera musical se ha extendido durante más de medio siglo, Omar Portuondo. Tiempo al tiempo. Omar se encuentra de gira por América presentando su más reciente producción musical, Gracias, un disco de homenaje. Gracias por estar con nosotros, No, como el título de su disco, gracias, solo que en esta oportunidad, por su generosidad. Y precisamente quisiera, si usted me lo permite, empezar hablando de Gracias, porque es un disco que invita a oír, a repetir las canciones, a ver las imágenes que se lograron en el momento en el que se estaba grabando este disco. Además que tengo entendido con grandes colaboraciones
en un lugar maravilloso como lo es Cuba. ¿Cuáles son los mejores recuerdos, las primeras frases que tiene cuando le preguntan sobre su disco, sobre Gracias? Bueno, en realidad te comento que hemos tratado, y en este caso yo también, de poner algunas cosas de distintas épocas, pero la pasamos muy bien. Hola, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy tengo el placer de contarles que me encuentro con la mujer que tiene una de las voces emblemáticas de la música cubana. Les hablo de la gran Omara Portuondo. Señora Omara, bienvenida, qué placer saludarla. Andrea, igualmente, pero tú me dices gran por gruesa o por... No, por la artista que representa. Está bien, ok, muchas gracias. Homenajes y reencuentros. Yo vi, pero hay grandes compositores, grandes músicos, grandes intérpretes, grandes públicos. Todo eso ha colaborado al poder lograr hacer este disco, gracias. Trabajo que le mereció un Grammy Latino como mejor álbum musical contemporáneo. Cuando me tocó a mí no sabía ni qué, porque bueno, fue muy lindo y muy espontáneo. Y muy agradecida. Por supuesto, hablamos de su participación como la diva de la agrupación Buenavista Social Club. Vuelvo a incorporarme porque me están esperando en noviembre, voy con ellos otras cositas ahí, autores de distintos años, porque lo que sucede es eso, que a lo mejor, como dices tú, la gran Omara, pero hay grandes compositores, grandes músicos, grandes intérpretes, grandes públicos. Todo eso ha colaborado al poder lograr hacer este disco, gracias. Y por cierto, adelantándome para agradecerle a todos, porque es un compendio de cosas que ayudan a un artista a poder expresarse, porque tenemos una comunicación directa con el público o indirectamente. Es una atmósfera que nos rodea muy positiva en cada actuación. Eso es un logro muy magnífico que hay que agradecer, para que la redundancia. La canción que le da el nombre a